Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a comenzar una serie nueva de 12 personajes venezolanos que desde sus tareas, desde sus labores, contribuyeron decididamente a la formación del país, a la consolidación de la ciudadanía, que respetaron los derechos y ejercieron sus deberes y que merecen nuestra atención. Junto con los personajes, por supuesto, revisaremos los periodos históricos donde desarrollaron sus vidas. Hoy vamos a comenzar con un expresidente de la República. El doctor Raúl Leoni Otero, nacido en 1905 y fallecido en 1972. Estamos hablando de un personaje que amanece a la vida pública con la generación de 1928. Pero antes de llegar allí, pasemos revista muy brevemente a sus primeros años. Otero nace en el pueblo del Manteco el 26 de abril de 1905, en el estado Bolívar. Fue el tercer hijo de Clemente Leoni y Carmen Otero. Su padre, un emigrante corso, había llegado a Upata en 1898. Entonces Upata ya había conocido el auge económico producto del oro, la fiebre del oro en el sur del país. Y también ya Upata había conocido el furor por la explotación del caucho. Estamos hablando de un pueblo fundado el 13 de enero de 1739. Upata padeció invasiones de piratas ingleses, conoció la desolación y la desaparición, al punto que hubo que fundarlo de nuevo el 7 de julio de 1762. Esa Upata de aquella época tenía 24 casas, muchas de ellas vacías, porque habían huido de la invasión pirata inglesa. Es en esa ciudad, cercana al Manteco, por supuesto, donde va a transcurrir la infancia de Raúl Leoni. Es esa infancia que, por cierto, describe Rómulo Gallegos en Canaima. Dejemos que sea el propio Gallegos quien refiera estos paisajes upatenses. Dice Gallegos: aire luminoso y suave sobre un valle apacible entre dulces colinas, techos de palma, techos de zinc, rojos o patinosos tejados, una vegetación exuberante de jardín y huerta domésticos, en patios y solares, unos montes lejanos tiernamente azules. Y más adelante dice Gallegos: Upata vive del tránsito, de los fletes de las cargas que transportan sus carros y del dinero que van dejando en ella los forasteros cuando se dirigen al interior, hacia las montañas purgueras y las quebradas del oro del Cuyuní, y cuando regresan de allá a poner la fiesta, porque este es el pueblo más alegre de todo el Yuruari. Se está refiriendo a las tareas del oro y del caucho. Allí hace referencia Gallegos. Uno se pregunta, ¿habrá en esta descripción de Canaima algún viso de edulcorar el paisaje upatense? ¿Era tan bello como aquí lo refiere Gallegos? Bueno, pues no tenemos por qué dudar de la visión galleguiana de Upata.
Sorprende, eso sí, cuando uno visita Upata hoy en día, pues no es fácil ver este recuerdo que tiene Gallegos en Canaima. Los primeros años y las primeras letras de los hermanos León y Otero tuvieron lugar en la escuela que regentaba Pedro Andrés Cova Álvarez, justo en la acera de enfrente de la casa El Bazar, donde don Clemente Leoni batallaba con el balatá. El balatá era lo que se utilizaba, era el producto del caucho que se utilizaba para las suelas de los zapatos, entre otros usos. De ahí veía ir y venir a la gente, como refiere Gallegos, una suerte de pueblo de paso, Upata, hacia otras regiones. Leoni siempre tuvo el recuerdo de su infancia upatense y de estas primeras letras y de aquel primer profesor, hasta que los León y Otero se mudan a Caracas en 1918. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones porque Raúl ya tenía 13 años y se necesitaba que hiciera un bachillerato lo mejor posible, y la familia tenía recursos como para mudarse de Upata a Caracas sin abandonar las tareas económicas que desarrollaban en Upata. Cuando la pareja de Clemente y Carmen Otero deciden mudarse a Caracas, ya no son 5 los hijos que tienen, sino 3, porque los otros 2 han muerto por el camino. Era muy frecuente en la Venezuela de entonces, la mortalidad infantil era bastante alta. De modo que son 3 los que llegan a Caracas junto con Clemente y Carmen. Y Clemente de inmediato monta una farmacia que va a llamarse La Francesa, queda en la esquina de Peinero, y ellos van a vivir entre las esquinas de Pájaro y Curamichate. Y va a comenzar el joven Raúl, el adolescente Raúl, de 13 años entonces, el bachillerato. Un hecho importante en su vida porque va a ser inscrito en el Liceo Caracas, donde dan clases Luis Espelosín y Rómulo Gallegos. Este último, sin duda, va a ser fundamental en el nacimiento de la vocación política de Raúl Leoni. Sus hijas, Carmen Sofía y Luisana Leoni de Moreno, relatan que el día en que Raúl Leoni le entregó la banda presidencial a Rafael Caldera, en marzo de 1969, antes de regresar a su casa en la urbanización Los Palos Grandes, se detuvo en la Quinta Sonia, en Altamira, donde vivía don Rómulo Gallegos. Hoy en día queda el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Y ya el viejo Gallegos estaba postrado en cama, ya muy cerca de morir, y entonces el ya expresidente Leoni subió a su habitación y le dijo a su maestro: «Maestro, le he cumplido». Y un mes después, el 7 de abril de 1969, fallecía el gran novelista y educador caraqueño Rómulo Gallegos. Esta anécdota nos refiere muy claramente lo que significó Gallegos para Leoni y para toda la generación del 28. En algún ensayo mío lo llamo el hombre puente entre una generación y otra. Bien, Leoni egresa en 1923, ya como bachiller, y en 1924 ingresa a estudiar Derecho en la legendaria Universidad Central de Venezuela. Allí van a estar, además de Leoni, los futuros integrantes de la generación de 1928. Me refiero a su compañero de toda la vida, Rómulo Betancourt, pero allá también va a encontrarse con Jovito Villalba, con Armando Zuluaga Blanco, con Miguel Otero Silva, con Isaac Pardo, con José Tomás Jiménez Arraiz, con Rafael Vegas. Y todos ellos, por cierto, reconocían
en la Universidad El Magisterio en Bachillerato de Rómulo Gallegos. Son estos compañeros y algunos otros, por supuesto, quienes van a elegir a Raúl Leoni como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Allí va a fundar una revista que se llama Centro. Y en 1927 lo eligen a Leoni para suceder a Jacinto Fombona Pachano, quien hasta ese momento era presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, la FEB. Y va a ser bajo la presidencia de Leoni cuando se coordinen desde allí y con la coordinación de él muy particularmente los sucesos de la Semana del Estudiante en febrero de 1928. Esa federación, que se funda en marzo de 1927, como les dije antes, va a tener como primer presidente a Fombona Pachano. También lo acompañaban Elías Benarroch, Raúl Leoni, Isaac Pardo, Rutilio Martín, José Lorenzo Prado, Miguel Otero Silva, José Francisco Chapman. Y lo va a suceder en la presidencia, como les dije, Leoni. En el Centro de Estudiantes de Derecho, que mencioné antes, van a estar, además de Leoni, Héctor Parra Márquez, José Salazar Domínguez, Luis Urbaneja Blanco, Ramón León, José Lugo, Reinaldo Guánches. Y la revista la van a dirigir Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Jacinto Ramírez y Carlos Irazábal. Entonces será con la presidencia de Leoni que se organicen los hechos de la Semana del Estudiante de 1928, que van a ser los hechos que catapultan en la historia política venezolana a la generación del 28. Y va a ser Leoni el que escoja a los oradores, y escoge a Jovito Villalba, quien va a disertar en el Panteón Nacional frente a los restos del Libertador, Joaquín Gabaldón Márquez, que hablará frente al busto de José Félix Rivas en la Plaza de la Pastora, Antonio Arraiz cantará La Boina del Estudiante, y algunos otros que les referiré en la próxima parte del programa, cuando veremos la relación completa de estos hechos de la Semana del Estudiante de 1928. Ya regresamos. Les decía antes que en esa semana participaron Villalba, Gabaldón, Arraiz, Fombona Pachano. Se elige a la reina Beatriz Peña Arreaza y se corona como Beatriz I, soberana estudiantil. Declama un poema Pío Tamayo. Rómulo Betancourt habla en el Teatro Rivoli. En fin, todos estos hechos son los que van a dar pie a que la dictadura del general Gómez no sepa cómo enfrentar la situación, porque se trata de unos muchachos estudiantes sin armas. ¿Cómo enfrentar con armas a unos estudiantes desarmados? Pero sin embargo esos estudiantes estaban cuestionando la legitimidad del mando gomecista. Mientras toma una decisión, el gobierno los hace presos, y hechos presos se solidarizan con estos estudiantes otros gremios y otras personas y gente que no eran estudiantes que van a solidarizarse con ellos. Aquellos presos de Puerto Cabello, voy a leerles unas palabras de uno de los presos, que fue José Tomás Jiménez Arraiz. Dice el doctor Jiménez: nos metieron en calabozos bóvedas, más o menos 40 en cada uno. Nos cerraron las rejas sin proporcionarnos en qué dormir. Nos pasaron por enfrente carretillas de grillos y se fueron, cerrando la puerta del postigo sin decirnos ni una sola palabra. En el calabozo que me tocó en suerte, o mejor, en desgracia, estaban entre otros Juan José Palacios, Raúl Leoni, Germán Tortosa, Eduardo León Ponte, Sánchez Carvajal, Benjamín Quintana Silva, Amílcar Plaza, Guillermo Prince Lara
y Guillermo Pereira. Bueno, después de un mes, muchos de estos estudiantes salieron de las cárceles. Así lo señala Joaquín Gabaldón Márquez en su libro Memoria y Cuento de la Generación de 1928. Y esos que salen de las cárceles, muchos de ellos logran irse al exilio. Leoni logra irse a Curazao y allí se suma al grupo de los que ya estaban en Curazao, que fueron Betancur, Otero Silva, Gustavo Reyes, Prince Lara, Gustavo Tejera, Gustavo Ponte, Pablo González Méndez. Y poco tiempo va a estar Leoni en Curazao porque deciden mudarse a Barranquilla. Y allá se mudan más o menos entre abril y mayo de 1928. ¿Por qué digo más o menos? Porque hay una carta que le envían Leoni y Alberto Carnevali al director de la prensa de Barranquilla, y esa carta está escrita en la misma ciudad de Barranquilla el 21 de mayo de 1928. De modo que han debido llegar muy cerca de esos días. Estando en Barranquilla, en marzo de 1929, se presenta el coronel Simón Betancur, buscando reunir gente para invadir a Venezuela por la costa oriental, y acuerda con Felipe Aristeguieta la búsqueda de recursos para la operación. Al proyecto de Betancur se suman Rómulo Betancur y salen hacia Santo Domingo a buscar un parque de armas y más recursos. Desde allá Betancur le escribe a Leoni para que junto a otros rebeldes salgan hacia esa isla en junio, y así lo hacen. Llegan el 28 de junio de 1929 a la capital de la República Dominicana. Están en comunicación el coronel Betancur y, por supuesto, Román Delgado Chalbó y su expedición del Falque. La idea es que se reúnan la expedición del Falque y esta de Simón Betancur, que incluye a estos jóvenes estudiantes venezolanos que están en el exilio. Y eso es lo que van a intentar. Pero quiere el destino que no logren concertar el Falque y la goleta en la que van ellos. Y la operación no puede lograrse y el Falque decide ir solo hacia Cumaná sin los otros conjurados que iban a sumársele. Bueno, si este intento de reunión de Simón Betancur y Román Delgado Chalbó no hubiese fracasado, pues probablemente el destino de estos jóvenes hubiese sido el de Armando Zuluaga Blanco o el del propio general Román Delgado Chalbó, quienes mueren en Cumaná. Pero claro, esto forma parte del universo de las especulaciones, porque lo que verdaderamente ocurrió fue que Simón Betancur y sus compañeros, entre quienes estaban Betancur y Leoni, no se suman a la expedición del Falque. Ellos regresan a Barranquilla y en abril de 1930 vamos a hallar a Ricardo Montilla. En mayo está Betancur y en septiembre ya está Balmore Rodríguez. Betancur en esta época entra y sale de Colombia en una febril actividad conspirativa contra el régimen gomecista, y empiezan a pensar entre ellos en la redacción del famosísimo Plan de Barranquilla, que fue el primer programa de acción política de la generación del 28, que fue firmado en la ciudad de Barranquilla el 22 de marzo de 1931. Antes del Plan de Barranquilla habían publicado en 1929 en Santo Domingo, a cuatro manos, Rómulo Betancur y Miguel Otero Silva, un panfleto que se titula En las huellas de la pezuña, donde historian los hechos de 1928 y esbozan un sentimiento programático de lo que ellos sueñan para Venezuela. Pero va a ser después en el Plan de Barranquilla donde se concrete buena parte de lo que ellos decían en las huellas de la pezuña.
el plan va a tener 12 firmantes. De esos 12, digamos que 4 son los que tienen una mayor definición teórica y política. Me refiero a Betancur, a Leoni, a Balmore Rodríguez y a Ricardo Montilla. Y el plan lo firman también Pedro Juliac, Mario Plaza Ponte, Simón Betancur, Carlos Peña Uslar, Rafael Ángel Castillo, Pedro Rodríguez Berroeta, Juan José Palacios y César Camejo. Esos son los firmantes del plan de Barranquilla. Uno se puede preguntar, ¿es incompleto el plan de Barranquilla? Sin duda que sí, pero tampoco puede decirse, como dijo Otero Silva, que era pobrísimo. No, no era pobrísimo, pero era incompleto. Y sin duda constituye un primer paso importante, porque no es el plan de un solo autor, sino un colectivo central que se ha carteado, que ha discutido, que han tenido extenuantes reuniones debatiendo sobre los aspectos centrales del plan, y ese colectivo, tanto físico como epistolar, no esconde, ¿verdad?, que la conceptualización y la redacción del documento fue difícil. En esos meses posteriores al plan comienzan a surgir agrupaciones políticas. Estamos hablando de ARDI, Agrupación Revolucionaria de Izquierda, que emerge a la luz pública a finales de 1931. Por supuesto, estamos hablando de la luz pública fuera de Venezuela, porque en Venezuela todas esas actividades eran imposibles durante la dictadura del general Gómez. Finalmente, el general Gómez va a morir el 17 de diciembre de 1935 y entonces van a estar para esa fecha Raúl Leoni y su padre en Barranquilla. López Contreras de inmediato comienza a abrirle las puertas a los que están en el exilio y ellos reciben de parte de López Contreras un telegrama firmado por él, dirigido a Raúl Leoni, Germán Herrera, Francisco Anglade y Rafael Pimentel, donde les dice el telegrama: recibido y en contestación, signifícoles que todos los asilados en esa pueden regresar a la patria siempre que llenen requisitos consulados. El 24 se recibe otro telegrama donde el mismo López Contreras manifiesta haber girado instrucciones al cónsul para que les expidan pasaportes y puedan regresar. Es así como en enero de 1936 regresa Leoni a Venezuela. Su padre llega 2 meses después. Lo recibe en su casa su prima María Fernández y será allí, entre las esquinas de Ferrenquín y La Cruz, donde vivirán los Leoni durante casi 2 años. La situación económica de la familia no era la de antes. La aventura política del hijo había tenido consecuencias en el patrimonio familiar. Y muy pronto comienza la actividad política del joven Raúl. El 1 de marzo tiene lugar en el Nuevo Circo de Caracas el mitin de Orbe, Movimiento de Organización Venezolana, convocado por los organizadores Mariano Picón Salas y Alberto Adriani, y allí habla Rómulo Betancur. A lo largo de estos meses se va imponiendo en las asambleas de Orbe el verbo de Betancur y su liderazgo. Y Leoni, siempre en llave con su amigo Rómulo, lo respalda. Y va a integrar Leoni en Orbe los comités de política interna, higiene, trabajo y asistencia social. De la búsqueda de la unificación de las izquierdas que se dio en aquel entonces surge el Partido Democrático Nacional, PDN, que va a reunir a los militantes de Orbe, la Federación de Estudiantes, el Partido Revolucionario Patriótico, etc. Hasta que el 28 de octubre, en la asamblea del recién creado PDN, se elige una junta directiva nueva, que la encabeza Jóbito Villalba. El PDN se va a definir como un partido nacionalista antiimperialista y de él formaban parte Villalba, Betancur, Mercedes Fermín, Francisco Olivo, Gonzalo Barrios, Otero Silva, Antonio Arraiz, Guillermo Meneses, Miguel Acosta Sáinez y por supuesto nuestro biografiado Raúl Leoni. El 13 de marzo de 1936
1937 el gobierno dicta un decreto de expulsión del país de 47 dirigentes de las izquierdas. Allí estaba Leoni. La luna de miel duró poco, pero estos hechos y otros los relataremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Les decía que la luna de miel duró poco y son expulsados 47 dirigentes de la izquierda en 1937, 1 año y 2 meses después de haber regresado. Entre esos 47 está Leoni. Bueno, Leoni aprovecha la oportunidad y se va a vivir a Bogotá, donde termina sus estudios de Derecho, y allí se va a graduar en 1939. Cuando regresa al país, se le permite el regreso al país. Y después vamos a hallar a Leoni muy activo ya en el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando se constituye Acción Democrática en 1941. Recordemos que el presidente de este partido va a ser Rómulo Gallegos y van a formar parte de su directiva Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Juan Pablo Pérez Alfonso, Ricardo Montilla, Julio Ramos, Luis Lander y Arturo Briceño. Y van a hablar en el acto de creación, por supuesto, Gallegos, Montilla, Andrés Eloy Blanco, Prieto Figueroa, García Arocha y Rómulo Betancourt. Y bueno, ese periodo que va del 41 al 45 incluye el crecimiento de Acción Democrática y, por supuesto, los hechos que conducen al 18 de octubre de 1945, que han sido muchísimas veces relatados. Tan solo les refiero que consta, porque ellos mismos así lo escribieron, Betancourt me refiero, que fueron Betancourt y Leoni a parlamentar con Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, para convenir que fuese su presidencia la última, en que no pasase por las elecciones universales directas y secretas. Esto estaba convenido. Escalante regresa a Venezuela, pierde la cabeza, como todos sabemos, y ocurre que se activa otra vez la conjura militar y civil de la que participaban los jóvenes dirigentes de Acción Democrática, y tiene lugar el 18 de octubre del 45. Se forma gobierno, Leoni forma parte de esa Junta Revolucionaria de Gobierno y se encarga desde el comienzo del tema laboral. Está la memoria del Ministerio del Trabajo del año 46, donde el propio ministro Leoni hace un panorama de lo que él encontró y de lo que en 1 año está logrando. Voy a leerles un párrafo. Dice Leoni: para el 18 de octubre de 1945 existían ilegalmente organizados 215 sindicatos y para el 15 de diciembre de 1946 tienen existencia legal y funcionan normalmente 757 sindicatos. Además, se han constituido 13 federaciones sindicales, debiendo observarse que para el 18 de octubre no existía en Venezuela ninguna federación de trabajadores. Este debe ser uno de los pocos casos en el mundo en el que desde el gobierno se estimula fervorosamente un movimiento sindical. Sabemos cómo termina el gobierno de Gallegos. En noviembre de 1948, Leoni es hecho preso. Recordemos que Leoni fue ministro del Trabajo de Betancourt y de Gallegos durante todo el trienio y va a permanecer preso hasta que sale al exilio el 17 de julio de 1949. Primero se dirige a La Habana, luego llega a Nueva York, hasta que finalmente llega a Washington. Allí, en Washington, pues va a permanecer un tiempo. Por cierto, en la visita que él recibía en la cárcel Modelo, en Caracas, donde estaba preso, siempre recibía la visita de su madre, a quien apodaban La Quita Otero.
y en una oportunidad su madre acudió acompañada de una pariente, la joven Carmen América Fernández Alcalá, a quien toda Venezuela conoció como Menca de Leoni, un personaje entrañable y queridísimo por los venezolanos. Menca de Leoni era hija del general Juan Fernández Amparan y de doña Sofía Alcalá Lezama, ambos integrantes de familias muy distinguidas de Upata, la misma tierra natal de Leoni, como ya hemos dicho. Bueno, aquí viene el exilio de Leoni, 9 años del tercer y último exilio de Leoni. La primera parte del exilio ocurre en Washington, luego en Costa Rica, después en Bolivia, luego en Perú, regresan a Costa Rica. Estas movilizaciones de Leoni por media América Latina es buscando trabajo, es lo que lo lleva de un lugar a otro. Y este periplo es acompañado por el nacimiento de sus 4 hijos. Carmen Sofía en Washington, Luisana, Raúl Andrés y Lorena en Costa Rica, y Álvaro, nuestro amigo, que es el menor, va a nacer en Caracas en 1958, cuando ya la vuelta a la patria es un hecho. El matrimonio de Raúl y Menca, esa primera pareja presidencial que se convirtió en un ícono en Venezuela, ese matrimonio va a tener lugar en Washington el 20 de agosto de 1949. Pero el compromiso ya se había fijado desde aquellos días del encierro en la cárcel Modelo. Regresa Leoni del exilio a Caracas casi de inmediato. Regresa el 25 de enero de 1958. Se incorpora en cuerpo y alma a la reconstrucción de Acción Democrática, que bueno, es obvio decirlo, había resistido en la clandestinidad, la cárcel, el exilio, y tocaba ahora reconstruir el partido. Lo mismo van a hacer los líderes de COPEI y de URD, y van avanzando hacia la firma del Pacto de Punto Fijo, un pacto inteligentísimo de gobernabilidad que se firma en la casa de Rafael Caldera el 31 de octubre de 1958. Se llama Punto Fijo porque ese era el nombre de la casa. Los 9 firmantes del pacto van a ser Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas por URD, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI, y Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por Acción Democrática. El pacto de Punto Fijo obviamente es hijo de la experiencia anterior. Han aprendido que el sectarismo en la conducción del gobierno no conduce a nada, y han comprendido que el adversario más enconado que tiene la democracia en Venezuela es un sector importante de las Fuerzas Armadas, y no pueden cometer el mismo error de pelearse entre sí a dentelladas cuando no son ellos los adversarios, sino un sector importante de las Fuerzas Armadas. Leoni se presenta como candidato a senador en las elecciones de 1958 y, por supuesto, sale electo y va a presidir el Congreso Nacional para el periodo 1959-1964. Pero claro, va a abandonar la presidencia del Congreso cuando su partido lo elija candidato a la presidencia de la República en 1963. Esas elecciones va a ganarlas Leoni, obtiene el 32,80% de los votos, de segundo queda Caldera con el 20,19% de los votos, después Villalba con 17,50% de los votos, después Uslar Pietri con 16,08% de los votos. El gobierno de Raúl Leoni se va a desarrollar bajo el espectro de la ancha base. Recordemos que el gobierno de Betancourt había funcionado, como decía el pueblo, como la guanábana, porque fue un gobierno de Acción Democrática y COPEI. Pero ahora Leoni no va a gobernar con COPEI, sino va a gobernar en alianza con las fuerzas del uslarismo, que habían sido unas fuerzas importantes en las elecciones de 1963. Le tocará a Leoni varios desafíos: el de la lucha armada,
enfrentar la guerrilla con mucho énfasis durante un buen tiempo. Además de las fuerzas del uslarismo, van a acompañar a Leoni en el gobierno las fuerzas de Jovito Villalba. Y así es como él logra estructurar un gabinete que reúne fuerzas de Acción Democrática e independientes. Fíjense la plantilla de gobierno con que comienza Leoni: el ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios; el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Sucre Figarela, un hombre que construyó muchísimo en Venezuela; el ministro de Educación, José Manuel Ciso Martínez; en Minas e Hidrocarburos, Manuel Pérez Guerrero; y en la Secretaría de la Presidencia, Manuel Mantilla. Los independientes de su gobierno van a ser Ignacio Iribarren Borges como canciller, Andrés Germán Otero, ministro de Hacienda, Manuel R. Egaña en el Ministerio de Fomento, Alfredo Arreaza Guzmán en el Ministerio de Sanidad, Alejandro Osorio en Agricultura y Cría. El ministro del Trabajo va a ser Eloy Lares Martínez, el de Comunicaciones Lorenzo Aspurua Marturet, el ministro de Justicia Miguel Ángel Bureli Rivas, el ministro de la Defensa Ramón Florencio Gómez y el gobernador del Distrito Federal Raúl Valera. Pasado un tiempo, menos de un año, a solicitud de Villalba y de Uslar Pietri, hay un cambio de gabinete y pasa a ser ministro de Comunicaciones José Joaquín González Gorrondona. El ministro de Agricultura pasa a serlo Juan José Palacios y el ministro de Justicia va a ser Ramón Escobar Salón. A URD se le entrega el Ministerio de Fomento, Luis Hernández Solís, el Ministerio de Sanidad a cargo de Domingo Guzmán Lander y el Ministerio del Trabajo para Jens Silva Torres. Así comienza el gobierno de Leoni con los desafíos que enfrentó, sobre todo el desafío de la lucha armada, pero también el desafío del desarrollo infraestructural y económico de Venezuela. Y veamos las cifras. En el Producto Territorial Bruto, el primer año de Leoni es de 7,8%, muy alto. En el año 65 es de 6,7%, baja un poquito. En el año 66 baja a 3,1%. En el año 67 asciende a 5,0%. En el año 68 vuelve a ascender a 5,5%. El promedio del Producto Territorial Bruto en el gobierno de Leoni fue del 6,0%. Es muy alto. Venezuela soñaría hoy en día con tener la mitad del crecimiento que tuvo durante el quinquenio en que gobernó Raúl Leoni a Venezuela. Vamos a dar en la última parte del programa otras cifras que son elocuentes en relación con los resultados del gobierno de Leoni. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior que revelaríamos algunas otras cifras. Bueno, el ingreso per cápita venezolano tuvo un aumento sustancial del 2,0% durante el quinquenio de Leoni, alcanzando los 4.100 bolívares por habitante en 1968, que al cambio de 4,50 bolívares por dólares era impresionante el ingreso per cápita, incomparable con lo que ocurre en los tiempos recientes. El desempleo descendió de 14,2% cuando él comienza el gobierno a 6,4% en 1968, lo redujo más de la mitad. Imposible no señalar que si algo era Leoni era un abogado laboralista. Y el tema del movimiento sindical y de los obreros para él fue el tema principal de prácticamente toda su vida política. En el área de la vivienda hubo un crecimiento grande del sector público y del sector privado. El sector privado creció en un 50%
como constructor de viviendas de interés social. Y se creó durante su presidencia el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, y también comenzó a funcionar la banca hipotecaria, que fueron todos mecanismos crediticios que estimularon la construcción de viviendas con mucho énfasis. Voy a referirles una lista de construcciones, porque siempre circula el mito de que la dictadura de Pérez Jiménez fue la que construyó más. No estoy poniendo en duda de que hayan construido, pero la democracia también lo hizo. Y en particular el gobierno de Leoni terminó la autopista Coche-Tejerías, construyó la autopista Valencia-Puerto Cabello, el puente Angostura sobre el Orinoco, el primer puente que cruzó el Orinoco, el puente sobre el río Arauca, construyó las vías Barinas-La Pedrera, Ciudad Bolívar-Ciudad Piar, San Fernando Achaguas, Upata el Manteco, El Clavo el Guapo, Guantacumaná. Y en las ciudades se construyó mucho. En Caracas, por darles un ejemplo, se construyó la avenida intercomunal de Antímano, la avenida Libertador, la intercomunal del Valle, la autopista Puente Moedano, La Araña, Coche. En el interior se construyó la intercomunal Barcelona-Puerto La Cruz, la avenida Bolívar de Maracay, la avenida entre Maracaibo y San Francisco, la vialidad urbana de Valencia, y se construyó la Cota 1000 en Caracas. Comenzó a construirse y se terminó en el gobierno de Caldera. Fueron muchas las realizaciones del gobierno de Leoni, como estamos viendo. Pero hay una realización de orden en el imaginario colectivo, y es que por primera vez Venezuela tuvo una pareja presidencial. Los venezolanos tenían la impresión y la constatación de que doña Menca también formaba parte del gobierno y que también hacía por los demás. Además, no podemos olvidar que es Leoni quien compra la vieja hacienda de La Casona, y allí se restaura y se construye la casa presidencial. Él es el primer presidente que la habita y luego la transfiere a Caldera y a Alicia Pietri de Caldera como familia presidencial también. Además, va a ser Leoni quien por primera vez en nuestra historia democrática le entregue el poder al candidato vencedor del partido contrario. Eso fue la primera vez que ocurrió, y Leoni hizo de eso un punto de honor. Por supuesto que hubo muchos rumores en las elecciones del 68 y se pensaba que algunos creían que Leoni no iba a entregar, nada más lejano de un demócrata, aceptar la derrota de su partido y entregarle al candidato vencedor del partido contrario, que en este caso fue Rafael Caldera, del partido Copey. De modo que todo eso le tocó al doctor Leoni y entrega la presidencia en 1969. Y comenzamos el programa con la anécdota que les referí, que salió de entregarle la banda presidencial a Caldera y se dirigió inmediatamente a casa de su maestro, que ya estaba postrado en la cama, Rómulo Gallegos, y le dijo: maestro, he cumplido. Al no más dejar la presidencia de la República, Leoni vuelve a su trabajo como líder político, establece una oficina con Reinaldo Leandro Mora y Héctor Hurtado en la avenida Libertador y hace algunos viajes que tenía pendiente. Por su parte, doña Menca, siendo presidente Leoni, ya había comenzado a manifestársele un cáncer. Viajan a Nueva York para buscar otras opiniones médicas en relación con el cáncer de ella, pero ocurre algo inesperado, es que quien muere es él, porque le da fiebre, lo intervienen, tiene una diverticulosis en estado muy avanzado, le dan un tratamiento muy severo que le produce un paro cardíaco y otro respiratorio, y finalmente Raúl Leoni muere el 5 de julio de 1972 con apenas 67 años de edad. Muy impresionante, porque era un hombre joven.
Doña Menca le sobrevive unos 6 meses y fallece el 22 de enero de 1973 del cáncer que padecía. Y Menca Fernández de Leoni muere de apenas 54 años. Hoy en día hubiese sido una muchacha prácticamente. De modo que esta es la historia muy resumida de uno de los líderes políticos principales que ha tenido Venezuela, Acción Democrática, y de un hombre que consagró su vida a la construcción de la democracia en Venezuela desde la generación de 1928 hasta el momento de su muerte en 1972. Un personaje al que hay que estudiar mucho más de lo que se ha estudiado y hay que colocar la lupa sobre su gobierno para entender cómo alcanzó unas cifras tan importantes en materia laboral, en materia económica, cómo gobernaba Leoni para alcanzar esos logros. Creo que allí hay unas enseñanzas que tienen plena vigencia. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez, en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail, me consiguen en Twitter @rafaelarraiz y en Facebook con mucha facilidad. Los programas se consiguen todos en la página de unionradiocultural.com. Allí pueden escucharlos cuantas veces quieran y desde cualquier lugar del planeta. Un gusto hablar para ustedes.